poquito más de media hora, 30, 45 minutos. Puntualmente vamos a hablar de ese documento que les entregaron, no sé si ya ustedes se lo... ¿sí? Les quisiera pedir el favor de que si tienen celulares, pongan en silencio. La idea es que estemos bastante concentrados en lo que vamos a hablar, ¿sí? Primero, antes de ver puntualmente el requerimiento, vamos a hablar de los 4 sistemas que Control Ingeniería y Green Partners Energy han desarrollado en literatura. Pues en la mayoría de los casos se consiguen si son sistemas on-grid o off-grid, solo eso. Pero ya nosotros lo hemos dividido en 4 precisamente para tener mucho más claridad, no solamente nosotros como proveedores, sino también el cliente, de manera de atender puntualmente la necesidad que ellos quieren, ¿sí? No sé si algunos se lo sabe los 4, ya lo hemos hablado bastantes veces. Sí. ¿Sí? Sabemos que el primero es el conectado a la red, ¿sí? Que ese es el conectado a la red, es la vanguardia, siempre lo ponemos el primero porque es el que está más orientado Pero en zonas donde... Tiene que ser en zonas donde haya presencia de energía eléctrica, correcto. El segundo, el híbrido. El tercero es multifuncional y el 4 es el aislado, ¿sí? El primero es el sistema conectado a la red, o comúnmente, como se conoce, el sistema on-grid, ¿sí? Este sistema, como lo indicaba el ingeniero, necesitamos sí o sí en presencia de red eléctrica, ¿sí? Ya ahí nos segrega un poquito más el mercado, y es un sistema que funciona en paralelo con la red eléctrica, es decir, que mi sistema fotovoltaico se va a sincronizar con mi red eléctrica. Yo siempre explico este sistema como la tubería de agua, una tubería con caudal de agua, ¿sí? Constante, un chorro, que en este caso sería la red eléctrica, y nosotros vamos a instalar dentro de ese mismo ducto, vamos a instalar uno más pequeño o no tan pequeño, ¿sí? Dependiendo de lo que me dé a mí la viabilidad técnica. Ese chorro también va a estar dando agua, pero solamente cuando acá tengamos nosotros radiación solar, es decir, de día, ¿sí? Ahí hay otro parámetro para segregar clientes. Cuando tengan consumos diurnos, porque si tienen solo consumos nocturnos, pues el sistema no me va a generar mucho ahorro. En ese mismo ejemplo, yo tengo mi caudal, ya entonces tenemos entendido el ducto grande es el operador eléctrico, nosotros colocamos uno más pequeño, y en términos de, que no quisiera ser muy técnico, pero en términos de eléctricos, lo que pasa técnicamente, se sincroniza el inversor con el operador eléctrico, se sincroniza, es decir, que hablan el mismo idioma, se entienden lo que produce el sistema fotovoltaico con lo que viene de la red eléctrica, pero el sistema fotovoltaico pone ligeramente desfasada la energía que él produce, y eso hace de que la carga se la consuma primero y luego, si le hace falta, consuma de la red. Como está en el mismo cableado, ¿sí? En el mismo medio físico, en el mismo ducto, no se sienten perturbaciones en la red. O sea, no vamos a sentir flaqueo de que se me va a apagar, se me apaga y se me enciende, no, porque voy a tener el soporte de la red eléctrica. Sí, claro, él es tan estable como la red eléctrica sea, ¿sí? Algo importante en este caso que Julio comentaba, se necesita que la red eléctrica esté disponible. Si la red eléctrica en algún momento falla, entonces el equipo deja de funcionar, se deja de producir este ahorro adicional que estamos ofreciendo. Entonces se necesita que la red eléctrica esté, se necesita que ésta sea confiable en un lugar, porque por ejemplo donde ustedes vean que hay muchas fallas en la red eléctrica, pues no es muy viable este sistema, porque el sistema se desconectaría junto con la falla y observaríamos un lugar con paneles solares y sin electricidad en su totalidad. O sea, perdón, yo no conozco mucho eso, pero Sí, voy a tratar de saber qué es lo que ustedes están haciendo. Este sistema sirve siempre y cuando la red eléctrica esté funcionando perfectamente. Si es, por ejemplo, no sé, Cartagena, Barranquilla, una zona por allá, que a veces hay luz eléctrica y a veces no, entonces ahí no funciona, porque si se va la luz también se va la luz. Correcto. Okay. La explicación es porque la norma no permite que nosotros funcionemos
el mecanismo anti-isla, o sea, estos equipos, estos inversores tienen ese cumplimiento, cumplen la norma, como están conectados a la red, pues nosotros imagínense que estemos generando, ¿sí? y no hay un corte por mantenimiento, por cualquier cosa en la red y nosotros sigamos generando. Entonces va a haber una inyección, en este caso, tomemos en cuenta este edificio, va a haber una inyección de este edificio a la red y si están haciendo mantenimiento acá en el circuito, nosotros vamos a inyectar red. Por eso es que este tipo de inversores conectados a la red por norma tienen que tener ese mecanismo de salir. Sí, es decir, la empresa de servicios es dueña del manejo de su red. Entonces nosotros la tomamos prestada solo un momento para generar un ahorro en un lugar determinado. Solo para eso. Perdón, ese contador, ¿son dos contadores o es el mismo contador? Es el mismo contador. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a mantener nuestra infraestructura eléctrica la misma que tenga el edificio. Simplemente nosotros nos vamos a conectar en un punto, va a ser como un nodo. Y como la ley de Kirchhoff, pues ahí sencillamente en ese nodo se produce una sumatoria. Y yo ahí lo que hago, la aprovecho en mi edificio y si no la aprovecho en mi edificio, la inyecto a la red. Por eso ese contador tiene que ser bidireccional para evitar que me hagan un cobro que no es correcto. Sí, sin embargo, le comprendo que observó dos contadores en la diapositiva, el otro puede representar, sí, uno colocado por monitoreo, que es algo pues, opcional. Ya. Y por parte de los operadores de red, aún no está claro el tema de si, como hay otros operadores de red como Coensa, que ellos proveen el medidor. Como hay otros operadores como la EPSA en Boyacá, que ellos permiten que nosotros pongamos. piensen que tienen que conseguir el medidor porque la EPSA no se entiende nada. Sí, así es. Sí, tal cual. No, yo iba a decir, lo que pasa es que me acordé de un equipo que en España colocan para que la energía no se vaya a la red, porque como allá hay un impuesto por inyectar a la red, hay un equipo que se puede conectar, digamos, ahí donde está la línea que viene de afuera de la red, Sí. para que no se devuelva, pues se daría como un diodo, digámoslo así. Sí, nosotros también lo tenemos. Sí, Este tipo de equipos o este tipo de sistemas nosotros vamos con nuestro partner ABB y ABB presenta un dispositivo que se llama el PMU. Y el PMU es un dispositivo que se colocaría acá en el contador que va directamente a la red, ¿sí? Y ese dispositivo se habla con el inversor y él lo que hace es siempre está censando cuánto es lo que está inyectando a la red, cuánto es lo que está consumiendo, y él empieza a jugar con la eficiencia del inversor, empieza a bajarle el rendimiento para que no produzca lo que está produciendo de manera que no inyecte a la red. Claro, el PMU, disculpe un paréntesis, este es una unidad de manejo de potencia, tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos que yo voy a tener un dispositivo que me va a evitar que yo inyecte la energía en la red, pero lo ideal es que ya esto estuviese desarrollado para que la empresa de servicios con el contador bidireccional quizá nos diera créditos a favor. El PMU lo que va a hacer es limitar la potencia. Yo tengo una potencia que no voy a utilizar, simplemente esta se va a quedar allí. Es eso, entonces es una potencia que yo tampoco pudiese ofrecerle a un cliente como un ahorro o algún beneficio. Entonces hay que estar muy claro en esto. Esta unidad limita la producción de la planta y limita el ahorro. Entonces es mejor algo más pequeño, que no inyecte. Los clientes potenciales de este sistema, pues como lo hemos visto, primero que tengan consumo de energía en el día, ¿sí? Porque si no, pues no va a proporcionar ningún ahorro. Esto está muy sensible. Sí. Clientes con proyección de ahorro. ¿Por qué? Porque este sistema nos está pasando en un video que ya creo que conocen, en un proyecto que entregamos hace un mes aproximadamente, que la Cámara de Comercio de Villavicencio pagaban 11 millones de pesos, el primer recibo ya les llegó con el ahorro y le llegó con 5.100.000 pesos. Entonces es eso, o sea, son clientes que quieran tener una proyección de ahorro, ¿sí? Establecimientos comerciales e industriales que disponen de una red confiable, ¿sí? Aquí se mezclan dos conceptos. Primero, tener una red confiable, ¿sí? Y segundo, que sean comerciales e industriales. ¿Por qué? Porque son los que generalmente consumen de día, ¿sí? O tienen consumo 24 horas. Y son los más viables. Este tipo de sistemas son muy confiables, son muy robustos, no presentan traumatismos y no tiene batería, entonces nos hace nosotros estar un poco más tranquilos en el tema del mantenimiento de este tipo de sistemas.
son los sistemas híbridos. Estos sistemas híbridos, ya como lo pueden observar acá, tenemos presencia de baterías, ¿sí? Estos sistemas híbridos ya necesitamos conocer un poco más la carga, ya no es tan fácil como el anterior, de que sencillamente yo lo conecto en paralelo con la red. Ya este tipo de sistemas yo tengo que conocer qué voy a suministrar, a qué carga le voy a suministrar yo la energía. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene límites, es un equipo físico y entonces él tiene límites en corriente y esas corrientes dependen de la carga a la cual les vaya a alimentar. También pueden hacer inyección a la red, yo lo puedo configurar para que inyecten o no inyecten. Son sistemas un poquito más, bueno, un poco más costosos que los anteriores por la presencia de baterías, e inclusive le quitamos las baterías y lo dejamos como un conectado a la red. Va a ser más costoso porque pues, la electrónica del inversor está preparado no para ser conectado a la red, sino para una aplicación con baterías, ¿sí? ¿Qué más adicional puntual de este sistema? No sé, Edgar, si quieres agregar algo. Pues este sistema se puede decir que exactamente si retiramos las baterías, él pudiese trabajar también y nos queda la diapositiva, mejor no tocar, la diapositiva anterior, ¿cierto? Es el mismo funcionamiento exactamente. Un equipo on-grid, diferencia, contamos con, digamos, una UPS. A lo mejor un cliente que requiera una aplicación en la que tiene solo una carga crítica o un servidor, algunos computadores, lo que él decida, entonces se dimensiona un banco de baterías tan grande como él lo necesite. El banco va de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la necesidad. Entonces esto es una ventaja, no tiene que ser un banco tan grande. Esto lo haría más, digamos, posible de comercializar. Clientes potenciales, clientes con cargas críticas, es decir, que tengan que mantener una carga a pesar de que el operador eléctrico falle, por eso tenemos la presencia de baterías. Segundo, clientes con o sin disposición de red eléctrica, ¿sí? Porque tenemos la dualidad de que lo podemos trabajar como un conectado a la red o lo podemos trabajar aislado solamente con la batería. Los clientes con costo de kilovatios mayores a 500 pesos, ¿por qué este ítem? Cuando el cliente presenta un costo menor a este valor, el retorno de la inversión es muy lenta y si se le suma, tomemos en cuenta de que las baterías pusimos una de AGM, plomo ácido y cada 4 años tenemos que cambiarla. Entonces ya si se le suma ese cambio de equipos a la realidad económica, pues cada 5 o 6 años se me va a abrir mi retorno de la inversión. Entonces, mientras que si superan este umbral, ya el término de beneficio en cuanto al costo también empieza a sumar. Entonces el retorno de la inversión, así tengamos nosotros que estar cambiando las baterías 4 o 8 años, dependiendo de la tecnología que usemos, al limitar la carga crítica, mantener la carga crítica que tiene precios seguramente elevados. Por ejemplo, hablemos de un data center que cada segundo, cada minuto es dinero por los servicios que presta, y adicional a eso el costo de la energía de ellos es muy alta, pues es una dupla perfecta para poder ofrecer este tipo de sistemas, ¿sí? El tercer sistema es el multifuncional. Este sistema es, digamos, lo que gemelo del sistema híbrido. Nosotros lo separamos para diferenciar conceptualmente cómo funciona el inversor. El inversor, el de un sistema híbrido, tiene una electrónica más robusta que permite que yo lo puedo programar para que funcione conectado a la red, o sea, para que inyecte, para que funcione como un mecanismo de ahorro, es decir, de que también puedo hablar del término de que voy a tener un chorro y yo puedo suministrar una tubería más pequeña y voy a proporcionar un ahorro, ¿sí? Mientras que este inversor multifuncional funciona como un OPS, o funciona el sistema fotovoltaico o él se bypassea y entra a la red eléctrica, ¿sí? Entonces es un poquito más, no tan electrónicamente, no tan robusto como el anterior. Necesitamos conocer igual las cargas y este sistema quizá nos puede limitar a crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo hice un diseño para una carga que me exige 40 amperios y yo llegué y coloqué 4 bombillitos más o 5 bombillitos más,
bueno, bombillos que jalan bastante, o alguna otra carga, entonces la corriente ya no van a ser 30 o 40, sino van a ser 60. Como él tiene aquí unas protecciones y él trabaja para lo que da su máximo, cuando él detecte de que no puede, que los paneles no pueden con la carga, él entra en bypass y entra a la red eléctrica, ¿sí? Pero el bypass, como cualquier UPS, el bypass también tiene un límite, ¿sí? Entonces, por eso es un sistema de que hay que conocer un poco más la carga. Lo colocamos en tercero porque es atractivo en términos de costos, es más económico que el híbrido, pero no es tan versátil como el híbrido. Sí, yo quisiera comentar unas diferencias importantes a nivel comercial, a nivel cuando nos encontremos con un cliente, que ofrecerle. Si le ofrecemos un sistema multifuncional híbrido, siempre se aparece esta confusión. El sistema híbrido inyecta energía a la red. El sistema híbrido, y el primero que vimos, el on-grid, tiene la posibilidad de entregar de los paneles toda la energía que estos pueden suministrar de acuerdo a la radiación. Pero este sistema tiene la posibilidad de entregar solamente lo que el cliente le solicite. Yo puedo tener 12 paneles solares y encender una lámpara, porque yo estoy tomando de esa fuente de energía solo la energía que necesito para esta lámpara. Es decir, que en muchos casos lo vamos a subutilizar. Cargamos las baterías, ya las tenemos cargadas, entonces ahora utilicemos algunas cargas. ¿Cómo puede pasar lo contrario? Que empiece a tomar más energía de la que debo, se descarga la batería y el sistema se apaga y se coloca en bypass. El punto es que esto va más enfocado a una necesidad de tener energía en comparación con no tener red eléctrica. Aquí viene su viabilidad. No tener red eléctrica, una casa aislada, por ejemplo, no sé si quiere... Una casa en un lugar aislado donde ellos tienen la posibilidad de tener solamente red eléctrica de esta manera, con una planta de combustible, pues es más costoso quemar el combustible. La quema de combustible de manera continua es mucho más costoso que esto. Aquí hay viabilidad, siempre depende de cómo lo comparemos, pero no es un negocio ir a una casa. Va a pasar mucho que van a un lugar, a lo mejor se consigan a su vecino y les diga, yo quiero energía solar para mi casa. Entonces no sé qué se le pudiese responder, no sé qué le pudiesen responder, pero algo importante es que en las casas el consumo es muy variable. Entonces, como lo más viable es on-grid, un sistema que produce durante el día la energía mientras el sol está disponible, pues esto es lo contrario a lo que ocurre en las casas. Por ejemplo, en este momento estamos acá, posiblemente en nuestras casas hay un bajo consumo. Entonces, no es negocio almacenar en baterías para luego utilizar. Esto es más costoso que utilizar directamente la red eléctrica. Es importante tener esto claro. Teniendo esto bien claro, podemos descartar muchas propuestas que no son viables desde el principio, ¿sí? Y evitar un desgaste, enfocarnos en lugares comerciales. Pensé que era el tema es, o sea que no podría ofrecer al cliente un sistema híbrido porque él no tiene la opción de transferencia o bypass, ¿cierto? No cabría esa posibilidad. Pues el sistema híbrido es algo parte, o sea, respecto al sistema híbrido, el híbrido que va a ofrecer, ya depende que el cliente me diga que tiene una carga crítica adicional, que si le falla la red eléctrica él quisiera que le funcione. Sin embargo, muchos clientes grandes ya tienen sus UPS, ya tienen sus plantas de respaldo de combustible, entonces se le ofrece el on-grid. Pero un lugar comercial mediano, digamos un negocio que tiene una carga crítica realmente, sería la aplicación del híbrido. La diferencia sería tener una carga crítica que no está respaldada por algo más. O sea, pues lo que radica la diferencia entre multifuncional y el híbrido. Ok, multifuncional y el híbrido. Vendría a ser es que el multifuncional está más enfocado a cargas críticas pero pequeñas, mientras que el híbrido es más robusto pero no tiene la opción de bypass. Sí, del tamaño no hablemos de pequeños o grandes porque hay diferentes capacidades en ambos casos. Lo que sí podemos decir es que el híbrido tiene la posibilidad de inyectar energía a la red, de inyectar toda la energía que los paneles pueden suministrar. En cambio, el multifuncional tiene la posibilidad de alimentar unas cargas específicas en un lugar aislado. Almacena las baterías y de las baterías convierte esta energía en corriente alterna, la que utilizamos para alimentar determinadas cargas. Yo no sé si, a lo mejor no sé, Julio, si quieres complementar algo, si queda clara la diferencia o si tienen alguna duda, aprovechar respecto a estos dos sistemas, porque esto es normal, no es algo, no es un pecado, se presta mucha confusión. Sí, no, adicional a lo que hemos hablado, cuando tenemos clara cuál es la carga y tenemos claro que el cliente necesita costos mínimos, nos vamos por un multifuncional, ¿sí?
y si sabemos que el cliente lo que busca es mantener una carga crítica, indiferentemente no le importa mucho el costo, entonces ahí lo recomendable es un híbrido porque le vamos a dar un ahorro, es más versátil el sistema, podemos usarlo de varias maneras y el cliente no va a quedar adaptado simplemente a cuando haya generación solar o si no entra en bypass el equipo, ¿sí? Realmente el nombre multifuncional como que no le aplica mucho a esto. Pues Es que en verdad es un multifuncional, hace muchas cosas, es que esto es relativo. Anteriormente, que se lo vamos a ver más adelante, el sistema convencional era un cargador, un inversor y un banco de baterías. Sí. Este equipo, el multifuncional, tiene hasta la posibilidad de conectarle la red eléctrica o una planta de combustible de respaldo y él hace la transferencia automática. Entonces, en verdad sí es multifuncional, solo pues sí, hay con más funciones. Sí. O sea, permite también tener digamos, una planta stand-by. Sí, puedes tener una planta en stand-by y si la batería se descarga, él envía una señal para el arranque de la planta en automático. Entonces, sí, Y este inversor es más económico que sí. Y la diferencia también en separar híbrido y multifuncional fue que nos pasó que un cliente compró un multifuncional pensando que él iba a obtener de su recibo, o sea, que él iba a obtener un ahorro y resulta de que el sistema, porque simplemente fue un suministro, el sistema no fue calculado para que el sistema fotovoltaico entrara siempre, entonces el sistema siempre estaba en bypass y nunca se le presentó un ahorro. ¿Por qué? Porque el híbrido sí tiene la electrónica que permite un ahorro, ¿sí? Mientras que el multifuncional no. Por eso se separó, para estar claro en el concepto de que este equipo no va a ser tan versátil electrónicamente de manejar como el otro. Algo importante a nivel comercial, en el mercado el concepto de multifuncional híbrido, pues nosotros lo implementamos acá de esta manera. Sí, pero en el mercado se le llama un equipo híbrido o un equipo que posiblemente sea un multifuncional para nosotros, que no inyecta la red. Hay de diferentes tipos y nosotros los separamos de esta manera. Pero ustedes pueden ver en una cotización de un cliente, mira, a mí me ofrecen un híbrido más económico, pero revisar bien si eso es un híbrido o qué funciones tiene ese híbrido con respecto al que nosotros le llamamos híbrido o multifuncional. Eso pasa mucho, ofrecen un multifuncional y no es tan versátil en funciones y colocan un equipo, lo instalan, funciona, pero no tiene los beneficios que debería ofrecerse. Depende de cada caso. ¿Quién es? ¿Por allá? Sí. En el de arriba, en el primero, botas. Espérate. Bien, quisiera dibujar acá para que nos quede claro. ¿Sí? El sistema híbrido me permite, voy a hablar en términos de corriente, 10 amperios, si tengo 10 amperios aquí y yo tengo una carga que necesita 20 amperios, yo puedo tener 10 de este lado y 10 de este, ¿sí? Y entregárselo a la carga. Pero el sistema multifuncional, si tengo este mismo fenómeno, va a pasar que los 20 amperios van a venir de aquí. Entonces esto se va a desperdiciar, ¿sí? La única manera que el multifuncional entre en servicio es que mi carga sea menor a 10 amperios, entonces entre el sistema fotovoltaico. Entonces el cliente incrementa su consumo en determinado momento y el sistema se sale simplemente como si yo no tengo un sistema solar, como si yo no instalé paneles, él toma todo de la red eléctrica. Luego cuando él baja de consumo, empiezan, y posiblemente esto ya pasa en la tarde o depende de cada caso, entonces ya empiezan a funcionar los paneles solares con las baterías. Esto puede generar un no ahorro en el recibo, ¿sí? Cuando ve el recibo él dice, y de paso tengo unas baterías que tengo que reemplazar. Es esto delicado. Esta posibilidad de este nodo, de esta sumatoria, ¿sí? Acá es lo que le permite a él también poder funcionar de manera conectada a la red, ¿sí? Y de dar un ahorro. Por eso, o sea, básicamente es la diferencia y esto pues está traducido en plata, ¿sí? Esto está traducido en plata. Poder hacer esta sumatoria es costoso, ¿sí? Pero el resto físicamente es el mismo sistema.
Tenemos baterías, red eléctrica, paneles solares. A ver, aquí sí me perdí. ¿Dónde está el...? Dale ahí en la... ¿Aquí? No, si quieres darle... Bueno, sí. ¿Esta? No, esa es la que ¿Qué pregunta? ¿Este? Sí. Ahí está. Bien, sigamos. El último son los aislados a la red. No tenemos aquí red eléctrica y tenemos lo que decía hace rato un momento Edgar, tenemos acá el inversor que antiguamente, bueno, todavía se usa, ¿no? Sí, claro. Tenemos el cargador, tenemos el panel, tenemos el cargador, tenemos el inversor de onda pura, tenemos la batería y alimenta una carga, ¿sí? Ya vienen inversores que tienen cargadores incluidos. Este tipo de sistemas, pues su cliente, como mismo se da, nos damos cuenta, son todos aquellos que no tengan presencia de red eléctrica. No, la realidad. También se utiliza para sistemas sencillos como postes solares, para parqueaderos, sistemas así que están aislados, pero no se requiere un multifuncional, no se necesita conectar una planta, algo muy breve, muy sencillo, que tenga un panel, cargar la batería y luego alimentar una carga. Sí, es eso. Y clientes potenciales, pues lo que estamos comentando, clientes que no tengan red eléctrica. Estos cuadritos no sé qué sale aquí. Seguro. Ahí era para que definamos las políticas de cómo vamos a recibir la información. Ah, ok. Pero qué raro que no se ve, esto estaba bien. Sí, estaba bien hasta ayer. Bueno, pero en cuanto al canal de comunicación, ¿sí? Sí. Entonces vamos a escribirlo aquí. Vamos a generar aquí una oportunidad por los networkers que son ustedes. De ahí ustedes me van a pasar el requerimiento debidamente diligenciado a Ingeniería de Green Partner Energy. Es decir, me lo envían al correo a mí. Después de esto yo se lo voy a pasar a Ingeniería de App Control. Creamos la oportunidad en el CRM. Se les da una prefactibilidad aprobada o denegada y vamos al cliente final. Básicamente ese era ¿Y eso el conducto regular. ¿En qué tiempo es esto? Ah, Eso está en la siguiente. Aquí. Ya ahora mismo en nada. Es porque con el otro. Ahí. Ajá. Los tiempos de respuesta. Bueno, para lo del canal, todos tienen el correo de Laurita, ¿cierto? Sí. Ahorita se los... Ok. Entonces, con el requerimiento que ahorita vamos a ver y van a estar ustedes al 100 para llenarlo, con ese requerimiento se lo hacen llegar a la ingeniera Laura. La ingeniera Laura hace un primer filtro de la oportunidad, nos lo envía a nosotros la trabajamos y en 2 días hábiles, estos son tiempos máximos, ¿sí? Si tenemos nosotros baja carga, muy seguramente los tiempos son lo que nos dé, menos que los que están acá. 2 días hábiles para verificar que la oportunidad cumple con los requerimientos mínimos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los requerimientos mínimos. 5 días hábiles después de haber recibido el formato de requerimiento correctamente diligenciado para recibir una propuesta con prefactibilidad aprobada. Aquí colocamos debidamente diligenciado el requerimiento porque muchas veces se envía el requerimiento, hagámoslo en cuenta, lo enviaron el 1 de octubre, ¿sí? Y resulta de que hizo falta la factura, que es fundamental, ¿sí? A menos que sea un sistema aislado. Pero cuando vemos sistemas conectados a la red y no tengan factura, ya inmediatamente nosotros sabemos aquí pasa algo raro, ¿sí? Entonces, le pedimos, dentro de este periodo, le pedimos que por favor nos apunte la factura y resulta que la factura llegó el 10 de octubre. Y entonces el cliente nos cuelga porque dice que necesitamos entregar eso antes. Pero desde el momento que tengamos toda la información es que comienza a contarse estos días, estos 5 días hábiles que son los tiempos máximos, ¿sí? Por supuesto, solo si se tramita una prefactibilidad aprobada, porque si está rechazada ya en estos 2 días pues ya se conoce que no va a estar.
Se entrega el recibo de energía, formato correctamente diligenciado. Aquí hizo falta una política que es que nosotros, motivado al volumen de oportunidades que se están presentando, colocamos un umbral que son 1000 kilovatios hora mes. ¿Sí? ¿Ahí está? Antes me estoy adelantando. No. Pero sí. Pero el umbral, es decir, ¿qué son esos 1000 kilovatios hora mes? Bueno, aquí en esta factura no me dice consumo. Es la primera página, es así. Acá está, ¿sí? Energía consumida, 82, creo, o 62, no sé cuánto. 82.000, ¿sí? Quiere decir que es más de 1000. ¿Por qué más de 1000? ¿Quiénes tienen ese mercado? ¿Dónde está? Generalmente el residencial, ¿sí? Como es residencial, que genera, el que consume menos de 1000 kilovatios, no es el mercado actual, no es el mercado más atractivo para aplicar sistemas fotovoltaicos. Cuando tengamos ya que Codensa a nosotros nos reciba el canje de la energía generada, ahí sí podemos hablar de que esos sistemas son atractivos. Pero si el cliente, en llegado el caso, Tiene menos de 1000. tiene la facilidad de colocar un sistema híbrido, el cual usted dice que puede estar conectado a la red, puede tener un banco de baterías. Sí, señor. Si el cliente lo quiere hacer y tenga un consumo menos de 1000 kilovatios, Sí, se puede. Digamos que el umbral de los 1000 kilovatios es más hacia el conectado a la red. sistema Por supuesto, si necesitamos 800 kilovatios al mes, un sistema aislado se viabiliza, ¿sí? No hay problema. sí, Pero cuando es menos de 1000 kilovatios conectado a la red, económicamente no es viable el sistema. pero el No es rentable. cliente quiere colocar el sistema en su casa y tiene la plata.